Amigos, un gusto como siempre saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy estaremos platicando de las diferencias y las referencias de las elecciones, tanto en México como en los Estados Unidos. Y le agradezco mucho a Luis Estrada, analista político de Milenio, que platique con nosotros en esta ocasión. Y lo tengo aquí justo en el estudio. ¿Cómo estás, Luis? Gracias, Guadalupe. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Oye, pues, ¿no somos tan diferentes, o sí? Pues mira, de entrada la idea es tratar de entender qué diferencias hay en términos políticos y del diseño del sistema, y de ahí podemos partir entonces para saber qué tanto podemos diferenciarnos. Pero en realidad es que el modelo mexicano, no solo en la cuestión de diseño institucional, es un sistema presidencialista en ambos países, si bien hay más partidos en México, y hay unas diferencias que se podrían llevar al terreno quizá cultural. En realidad, en término institucional, son prácticamente iguales, por una parte, y por otra, en términos de la forma en la que se llevan a cabo las campañas, por un lado, y sobre todo los partidos políticos y cuál es la relación con la ciudadanía. Me parece que ambos sistemas son muy parecidos, y de hecho en México copiamos o seguimos o imitamos o incluso en algunos momentos tratamos de inventar nuestra propia forma de asociar la relación de los políticos con los ciudadanos, muy de la misma manera que lo hacen en Estados Unidos. Así que yo veo más similitudes y sobre todo un buen ejemplo sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, lo que ha funcionado y lo que no funciona. Ahora, confianza, por ejemplo, en el tema de confianza, nosotros tenemos elecciones muy caras en México porque siempre estamos poniendo candados y siempre estamos desconfiando del otro y del frente y del que está atrás, en fin. En Estados Unidos, pues parece que la cosa es totalmente distinta, ¿no? Allá te puedo mandar mi voto hasta del espacio. Pues mira, finalmente tiene una referencia directa en la cual por muchos años en México un partido ganó la presidencia consecutivamente. En cambio, en Estados Unidos la alternancia ha sido la norma, sobre todo a lo largo del siglo pasado. Eso genera, por una parte, que los incentivos a que la ciudadanía se exprese de forma libre, los partidos políticos tengan entonces que buscar sus propios recursos. Las elecciones en México son caras en comparación con las de Estados Unidos en buena medida porque se financian de forma pública, es decir, con dinero de los contribuyentes, a diferencia de Estados Unidos en lo que los candidatos y los partidos políticos tienen que buscar sus propios recursos. Obviamente, bueno, pues aquí se trata de nivelar la balanza, equilibrarla y tratar de dar a todos los partidos la misma oportunidad, el principio de equidad, que en Estados Unidos no necesariamente lo rige, sino que a fin de cuentas quien tiene representaciones porque tiene el respaldo incluso financiero de sus seguidores. Entonces, mientras que en México predomina el sistema de financiamiento público, en Estados Unidos el financiamiento privado es lo que manda, ¿no? Aquí le tenemos miedo a que alguien vaya a patrocinar alguna campaña porque entonces después, ¿qué le va a pedir a cambio, no? Pues mira, finalmente eso podría ser visto de forma negativa, como lo mencionas en el caso mexicano, pero también tiene un lado positivo y creo que eso es lo que debiéramos empezar a pensar y repensar para un debate en el futuro en México. Por una parte, que ciertas asociaciones, personajes y otros financien directamente y con dinero privado, pero sí, abiertamente a los candidatos y a los partidos, ¿no? Da una pieza de información muy valiosa al votante porque sabe quién está detrás públicamente del candidato o el partido, y entonces tú sabes que esa causa que está financiando a ese partido político, estás de acuerdo con ella o no, y entonces ya no necesitas en muchos casos ni siquiera saber la plataforma o el antecedente del propio candidato, sino simplemente si esa asociación, organización o personaje patrocina una campaña política, entonces tú ya sabes qué puedes esperar o qué no de algún candidato o de algún partido. En cambio, en México lo que sucede es que no necesariamente se sabe públicamente cuál es el apoyo de algunos personajes o organizaciones, en buena medida porque no tienen la posibilidad de ser financiados en privado, porque como te decía, la mayor parte es público, pero lo poco que sea privado no necesariamente es abierto. Incluso puede haber personajes, organizaciones, instituciones que apoyen a diversos candidatos simultáneamente en elecciones y nosotros no nos damos cuenta de eso.
Entonces, pues la verdad es que es mejor abrirlo, me Claro. parece, y saber desde un principio quién apoya a quién. ¿Cómo son las campañas en los Estados Unidos? ¿Hay precampañas también? ¿Tenemos las precampañas, las campañas y luego todo lo demás? Así es. Mira, en buena medida, en México nos espantamos de que las campañas a la elección presidencial empiezan el primer día de que el presidente toma cargo, pero en realidad en Estados Unidos es prácticamente igual. En buena medida, porque en Estados Unidos existe la elección consecutiva, cosa que en México no necesariamente... Allá son 4 años y 4 años, ¿no? Exacto, Se para puede los reelegir. presidentes y bueno, los legisladores pueden ser por muchos años más, los gobernadores dependiendo la legislación en el estado, pero también se pueden reelegir. Entonces, finalmente los gobernantes y los representantes en Estados Unidos están permanentemente en campaña. Todo el tiempo, aparte las elecciones son más seguidas, son periodos más cortos, de 4 años, como decías, para presidente, de 2 años para legisladores, 4 años para senadores, y eso hace que se reduzca el horizonte en términos de el ejercicio como tal y la campaña. Prácticamente, digamos que están traslapadas permanentemente. Una cuestión que en México estaríamos realmente complicados en distinguir como actos anticipados de campaña y ejercicio de gobierno. Y además hasta se castiga en la ley, ¿no? Si te anticipas y haces una promoción antes, hasta te castigan. Pero imagínate ahora que ya entrará en vigor la elección consecutiva para presidentes municipales y para diputados locales. Sí. ¿Cómo distinguir en México cuando un presidente municipal está haciendo un acto de gobierno, como pues es el mandato que se le encargó, y cómo distinguirlo de un acto anticipado de campaña? Va a ser prácticamente Nos imposible. van a decir que los fines de semana, Luis, ¿no? Que los fines de semana. Que inaugure porque- cosas los fines de semana. Sí, pues Bueno, sí. va a ser muy complicado y creo que eso es una muestra de un sistema en México que sí, como bien mencionas, hay una herencia de muchos años de desconfianza, pero que eso nos ha llevado a un sistema sobreregulado, que lo único que ha incentivado es que los partidos políticos se estén peleando permanentemente en los medios de comunicación sobre quién está violando o no y por cuánto la ley electoral en cualquiera de sus vertientes y no necesariamente en discutir contenidos de propuestas y de plataformas, ¿no? Claro que mucha gente dice, bueno, la plataforma a mí la verdad ni me interesa, yo quiero las promesas, ¿no? Que lo que me van a decir, aunque después no me lo cumplan. ¿Qué pasa con las campañas en Estados Unidos? ¿Qué pasa con las campañas que se hacen por parte, por ejemplo, de los candidatos independientes? Aquí por primera vez tenemos esta figura, en Estados Unidos pues la tenemos desde antes, ¿no? Desde siempre ha existido y sobre todo creo que ahí la clave está en que puede ser representado o puede representar cualquier individuo siempre y cuando, nuevamente, financie su propia campaña, lo cual en cierta medida representa el apoyo verdadero que tiene no solo para su propia candidatura, sino para el mensaje que mande a cualquier otra organización o institución que lo apoye. Las campañas normalmente toman un periodo casi de un año, en la cual los partidos de forma interna, las precampañas en México, conocidas así, pero las primarias en Estados Unidos, que van escogiendo a lo largo de los estados, que van votando cada estado a su candidato y eventualmente va sumando votos para lo que eventualmente se junta en una convención cerca del inicio de las campañas, toma un proceso prácticamente de 6 meses, entre 4 y 6 meses, en el cual se depura una lista enorme de candidatos de cada uno de los partidos, el demócrata o el republicano, y nuevamente lo que manda es el financiamiento, es decir, tú te puedes dar cuenta quién puede llegar a la nominación del partido, eventualmente al final, si tiene suficiente dinero o no. Es una regla muy clara. El candidato que se le acaba el dinero, pues deja de competir porque no tiene con qué financiarlo. Y los candidatos independientes, como no tienen que pasar por este filtro de una campaña interna o primaria, pues simplemente se pueden presentar, tienen que reunir ciertos requisitos, igual que en México, pero el más importante de todos, me parece, es el financiamiento, que tiene que ser privado, y entonces ahí es donde realmente demuestran si tienen con qué entrar o no. Oye, los spots, aquí nos dan mucho miedo el spot de la campaña negra y todo esto. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Híjole, a mí ese tema me parece algo que le quita realmente la esencia a la competencia política. Los spots negativos, de contraste, me parece los nombres de campañas negras y otras, realmente es una exageración, porque la esencia de la política en la publicidad es justamente contrastar qué ha hecho el candidato, qué puede hacer,
si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal, y tú cómo puedes mejorarlo en comparación con lo que el candidato que se está buscando reelegir o cualquier otro lo está haciendo. Si tú prohíbes el debate de ese tipo, en el cual la ciudadanía no puede conocer a detalle cuál es el desempeño de un gobernante, pues entonces le estás quitando una pieza de información muy importante. A fin de cuentas, si los individuos no podemos saber cuál es el desempeño desde el punto de vista de alguien que le ha seguido la pista durante X tiempo, pues entonces no sabemos realmente si sus promesas fueron cumplidas, entre otras, o si tiene algún otro factor que debamos conocer para tomar una decisión. A fin de cuentas, se ha demostrado en todo el mundo que las campañas negativas, aparte de dar esta pieza de información muy importante, son las más didácticas. Las personas entendemos mejor el contraste que un mensaje abstracto o ambiguo. Y dos, lo que muestran estos spots es que al tener una discusión de un contenido de contraste, incluso puede ser con un cierto sentido del humor, son más atractivos para las personas que normalmente no siguen la política. Y entonces te permite, por esa doble vía, dar a conocer mejor las campañas. Bueno, y el tema de candidaturas independientes también es muy importante. Es una figura, Luis, que se integra, se incorpora por primera vez aquí en nuestro país. Bueno, ya ha habido algunos casos en algunos estados, pero por primera vez aquí en México, con esta nueva ley, con la reforma político-electoral, cambian las cosas. ¿Cómo están en Estados Unidos y en México? Pero yo creo que la diferencia primordial es cómo se financian estos candidatos independientes. Otra vez, mientras que en Estados Unidos los partidos y los candidatos independientes tienen que financiarse con sus propios recursos, es decir, salir a buscar el apoyo de instituciones, organizaciones y cualquier otro que decida apoyarlos en su búsqueda de algún puesto de representación. En México dependen directamente del financiamiento público, y eso hace una gran diferencia respecto de cómo pueden hacer campaña, cómo pueden tratar de demostrarle a su electorado que tienen el apoyo de algún, ya sea empresario, personalidad o institución, organización. En cambio, en México, pues finalmente cuentan con ese recurso, topado o no, independientemente de eso, y que en el caso mexicano me parece que la restricción que tiene la ley respecto de el alcance, es decir, más bien el pasado o la carrera que tengan y los puestos que han tenido, las restricciones que tienen para poder ser candidatos independientes, pues no necesariamente le permiten a cualquiera tener ese apoyo, digo, algunas firmas, etcétera, pero no pueden demostrar con los recursos que cuentan para poder realmente demostrar si tienen el apoyo o no, cosa que sí pueden hacer los candidatos en Estados Unidos. Es de cualquier forma llamar la atención que ha habido pocos candidatos independientes a la presidencia que han cruzado un umbral respetable como para poder competir. El caso más reciente, en 1992, del candidato Ross Perot, que pues tuvo un alto porcentaje y que en cierta forma provocó que el candidato republicano perdiera y que entonces llegara a Bill Clinton a la presidencia. Entonces sí hay un impacto en las candidaturas independientes en cualquier nivel, pero cada uno tiene que buscar sus propios recursos, a diferencia de México, que se los da el Estado, ¿no? Oye, en el caso de la jornada electoral, tú decías hace unos momentos, bueno, es muy distinto, se vota por estados, en fin, con la representación de los ciudadanos. En el caso de México tenemos una fiesta, una jornada democrática, una fiesta electoral, nos dicen, en la que los ciudadanos son los que, después de que el INE organiza todo, los ciudadanos se quedan con esta parte. Es una jornada ciudadana. ¿Tú cómo ves? ¿Cuál es mejor? ¿Qué mejor es la manera de llevar a cabo una elección? Mira, yo creo que las dos tienen su origen. ¿Y sus desventajas? Claro, porque especialmente, nuevamente, tenemos de recordar que en México todo este sistema proviene de una desconfianza natural hacia las autoridades electorales. Sin embargo, creo que la forma en la que se diseña en su momento el IFE y ahora el INE, con la participación ciudadana, tratando de privilegiar, por una parte, la participación de los ciudadanos en la jornada electoral, pero al mismo tiempo en la observación y la independencia del propio instituto, me parece que es muy valioso de por sí. Ha sido un ejemplo para muchos otros países que han transitado de regímenes autoritarios o de partido dominante, cómo transitar. La clave está en entender cuándo debemos determinar esa transición y liberar un poco más el sistema en lugar de reforzarlo con más leyes, que lo único que causan o lo único que generan los incentivos es que los partidos discutan en las campañas y el día de la elección incluso, si alguno de los oponentes
se pasó de cierta norma o la está violando, en lugar de estar realmente discutiendo los temas de fondo, que son qué también lo vas a hacer tú comparado con lo que yo estoy proponiendo o cuál es realmente tu propuesta para este tema, no la vemos. Entonces, creo que en esa parte el método mexicano, si bien ya probó y ha probado que está a prueba de fraudes y de otras prácticas que en el pasado se presentaban, bueno, pues tratemos de ver ahora qué podemos avanzar y no necesariamente estancarnos en esa discusión que pues nos puede llevar muchos años más. Ahora, decías de las cosas que se hablan de lo que sucede en Estados Unidos y que muchas veces pareciera no interesar en nuestro país. A mucha gente le sonará a lo mejor raro que estemos hablando de las elecciones en Estados Unidos en este momento tan importante para México, donde hay elecciones intermedias para nuestro país, pero pues es sumamente importante, ¿no? Por múltiples razones, Luis. Pues mira, la idea de observar cómo son las elecciones en Estados Unidos y cómo es la política en Estados Unidos, lo que nos permite observar es el comportamiento de los políticos ante una sociedad cada vez más informada y sobre todo cada vez más crítica de su accionar. Podría parecerle a algunos que el ejemplo de Estados Unidos no es necesariamente el más útil para comparar a México y a lo mejor podrían voltear a ver a Alemania, a Francia, a España y a otros. Pero me parece en términos institucionales, por una parte, y en consumo de medios, por otra, que estamos muy atados a cómo es Estados Unidos. Me parece que México es el país no anglosajón más parecido en consumo cultural a Estados Unidos. Y por tanto, el comportamiento de los individuos, de los ciudadanos en relación con los medios de comunicación por una parte y también en relación con los políticos, muestra que el comportamiento que tengan los políticos ante la ciudadanía a través de los medios de comunicación es un buen ejemplo sobre lo que se debe hacer, sobre lo que no se debe hacer y sobre cómo, si es que escoges alguna de estas vías, se puede solucionar algún problema. La forma en la que manejan crisis, la forma en la que emiten sus mensajes, la forma en la que hacen campañas, cada vez se parece más en México a como es en Estados Unidos, independientemente de las restricciones que hemos comentado respecto de campañas negativas o compra de espacio en medios electrónicos. La verdad es que lo que observamos es cada vez más una similitud muy fuerte en términos del comportamiento de los políticos en frente a una ciudadanía crítica y que creo que vale la pena ver cómo los políticos en Estados Unidos lo han hecho, me parece, unos más que otros exitosamente, para poder entender cómo podemos hacerlo aquí, cómo podemos llevarlo a su potencial y hacerlo de mejor manera. Oye, por ejemplo, nosotros tenemos aquí credencial de lector con fotografía y si no la llevas ese día, pues ya te amolaste, sí, ¿no? En Estados Unidos, ¿cómo es? Mira, es interesante observar que el reclutamiento o el registro para votar puede suceder en cualquier ocasión. Uno de los costos más altos, llamémoslo así, de votar es justo registrarse para votar. Y en Estados Unidos se trata de facilitar ese ejercicio de cualquier forma. Cuando vas a sacar una licencia, afuera del supermercado, si estás en la playa, de repente hay temporadas en las cuales están permitiendo que las personas se registren para votar. Y bueno, pues se confía en que la gente va, se registra para votar y perfectamente puede ir a votar. Votan los martes, a diferencia de México que votamos los domingos. Votan los martes y votan, les dan una etiquetita, no les tienen que pintar el dedo ni nada, les dan una etiquetita. Si se la quieren poner, se la ponen en su ropa y muestran que ya votaron, si no, no. Y las tasas de participación son prácticamente iguales, es decir, no hay una diferencia u otra. Pero nuevamente aquí entiendo que la creencia para votar es por toda esta desconfianza que existe, pero que creo que se ha ido distorsionando en un sistema sobreregulado que claramente complica a los partidos y a las autoridades estar monitoreando con lujo de detalle cada uno de los pasos que suceden incluso en la jornada electoral. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos al tema de los partidos, porque los partidos son en realidad quienes más desconfianza tienen unos de otros. Y que finalmente también debemos entender que la ciudadanía ha avanzado quizá mucho más rápido de lo que los propios políticos han querido visualizar o que han querido entender. Es decir, la crítica y el nivel de crítica y apertura que la ciudadanía en México goza hoy es la más alta y abierta en toda la historia. Sin embargo, los políticos pues siguen insistiendo en métodos y herramientas de hace muchos años. Un ejemplo, y yo creo que tú lo has vivido, son los debates. Es decir, ¿cómo es posible que en 2012 tengamos el mismo formato
de televisión para un debate que en 1994, que fue el primer debate en México. Sí. Es decir, si nosotros comparábamos y viéramos un programa o una telenovela o incluso hasta un partido de fútbol de hace 20 años... Las cosas totalmente distintas, ¿no? Completamente distintas, perderíamos la atención en 2 minutos. Y los debates siguen teniendo este mismo formato rígido en el cual, pues obviamente quienes lo organizan, que son los propios partidos políticos y que lo organizan a media campaña, es decir, no se prevé con suficiente antelación, sino que pues van viendo si el ganador quiere debatir o no, etcétera, pues claramente los van a cubrir, lo van a sobreproteger. Eso todo en detrimento de la información que puede obtener el ciudadano. Siempre el que va ganando no quiere ir al debate. El que va en primer lugar nunca quiere ir al debate. De hecho, se tuvo que hacer un debate prácticamente en el que obligas al candidato a acudir, ¿no? En algunas ocasiones pues, no ha acudido alguno de los candidatos. Pero los debates en Estados Unidos son totalmente distintos. Hay preguntas, hay de debate, hay gente que puede participar del mismo auditorio. Aquí los partidos políticos ponen las reglas y hay de ti si te mueves 5 milímetros de la cámara o hay de ti si el atril está más alto o más bajo que el de tu oponente. Es lo que te digo, ¿no? Otra vez Nos fijamos en las reglas, ¿no? Y no necesariamente en la sustancia. En Estados Unidos es por ley que se tienen que hacer 3 debates, por acuerdo, ley, reglamentación de las campañas, pero esa reglamentación de 3 debates está planteada para elecciones, todas las elecciones por venir. Se acuerda los formatos de cada uno de esos 3 debates, está acordado desde antes. Las sedes, que casi siempre son universidades, ya están apartadas para las siguientes elecciones desde ahorita. Es decir, no hay sorpresas para los candidatos, quienes se tienen que preparar pensando en esos debates desde ahorita, si es que quieren participar. El candidato republicano o los candidatos republicanos y los candidatos demócratas que quieran competir en 2016 saben que desde ahora tienen que prepararse para esos formatos. Aquí, la verdad es que ni los propios políticos que quieran competir en 2018 saben cómo va a ser el formato de esos debates. Entonces, si estás jugando un juego... Ellos mismos piden que sea abierto y que sea distinto cuando son las entrevistas, ¿no? Pero a la hora de que se acuerden el INE, no, por favor, que sea así determinado, que me vea la cámara y que por favor nada más me hagan una pregunta y la misma que respondamos todos, ¿no? No puedes poner las reglas. Cuando un jugador sabes que va muy adelante en el juego, pues no puedes cambiarlas, o no puedes incluso poner nuevas reglas. Esas reglas o tienen que acordar desde antes, o mejor no ponerlas. Claro. Oye, en el caso de los ganadores, hemos tenido ejemplos en algún estado de la República, en Michoacán, hace 2 años, donde 3 de los partidos políticos, PRD, PRI y PAN, dicen, yo gané la elección. Sí. En Estados Unidos me acuerdo de varias campañas, incluso presidenciales, en las que llega el que sabe que perdió y dice, ¿saben qué? Pues ni modo, yo perdí. O en la que hay duda de que perdió, como en el caso de Al Gore, y dice, ok, reconozco que el triunfo de mi oponente, ¿no? Incluso que un caso que se fue a la Suprema Corte. Con todo y eso, Gore aceptó. La diferencia me parece que puede ir por 2 razones. La primera son las encuestas. La regulación en las encuestas electorales en México me parece también algo que se ha puesto demasiado énfasis y que a fin de cuentas es una pieza de información de la cual nos perdemos los últimos días cercanos a la elección y entonces beneficia a todos porque incluso los encuestadores que no le atinan dicen, bueno, pues es que todo cambió la noche anterior a la elección, entonces pues no es mi culpa que yo no le haya, no le haya acertado. Otros dicen que las encuestas no sirven para eso, cuando todos sabemos que sirven para eso. En fin, es un debate, pero que claramente se ha ido por el lado de la sobreregulación. Y entonces cuando no cuentas con encuestas que certeramente te puedan decir cuáles son las tendencias, no están pronosticando necesariamente el resultado, pero sí una tendencia que puede ir con un margen mayor o menor, eso puede apoyar la certeza del día de la elección, decir yo gané o perdí. Y en la medida en la que esa herramienta no está bien utilizada nuevamente dentro de este paquete sobreregulado, los partidos tienen todos los incentivos a declararse ganadores, aunque hayan quedado con 2 puntos porcentuales del día de la votación. Es decir, no hay una cultura de aceptar la derrota, en buena medida porque puedes contar siempre con tus encuestas que te digan que ibas adelante o que ibas con una ventaja mayor. Y por otra, claramente, lo que observamos en Estados Unidos es, debido a la posibilidad de reelección, las carreras políticas de los candidatos no necesariamente se acaban ahí. Pueden de alguna forma tener otros puestos. Si bien son pocos los que han perdido una elección presidencial y se han vuelto a lanzar para la misma, en realidad
los candidatos a gobernador que han perdido, a senador, a representante y otras, saben que tienen la posibilidad de que en años posteriores pueden volver a entrar y entonces genera un incentivo muy atractivo para poder decir, acepto la derrota, en esta ocasión no hay ningún problema, incluso es un mensaje para quienes durante la campaña donaron una amplia cantidad de dinero, es decir, supo perder, supo manejar su derrota y lo podemos considerar en el futuro. Y entonces los primeros que aceptan que perdieron, hablan al otro candidato, dan por lo regular primero el discurso de aceptación. En los medios siempre se observa que primero vemos el discurso de aceptación del candidato que pierde y después el discurso de victoria del candidato que ganó. Tenemos una prueba de fuego en México por las nuevas reglas que se han instrumentado este 2015, elecciones intermedias, pero después tenemos que observar el 2016 en Estados Unidos. Esto nos servirá para el 2018 y además una frase que por ahí escuché que me gustó mucho, que las mujeres habían roto ya este techo de cristal. Entonces podemos estar hablando ya de una presidenta, la primera presidenta en los Estados Unidos. Bueno, la verdad es que la competencia, al menos en el Partido Demócrata, tiene una gran ventaja a Hillary Clinton. Veremos cómo es que se mueve el tema y sobre todo me parece que actualmente el presidente Barack Obama, a diferencia de otros presidentes que están en sus últimos años rumbo a la elección presidencial, especialmente los dos últimos de su reelección, lo veo muy activo y tratando de alguna forma de posicionar al Partido Demócrata y enfrentarlo al Partido Republicano, que es el que tiene la mayoría en ambas cámaras, evidenciando las diferencias entre ambos. Actualmente el tema migratorio por una parte y el tema de los servicios de salud, del Obamacare, claramente dividen a la población en Estados Unidos, pero también obviamente está dividido por los partidos. Entonces, en la medida en la que el presidente tenga éxito en tratar de distinguir y desmarcarse claramente las diferencias entre los republicanos y los demócratas, puede generarle una oportunidad de nuevo al partido demócrata y a Hillary Clinton en particular. Lo interesante va a ser que los demócratas, que por lo regular son menos frecuentes en la presidencia que los republicanos, nunca han tenido 3 periodos de forma consecutiva. Es decir, después de un presidente demócrata que se haya reelecto, en realidad no hay probabilidades. Hay un desgaste, ¿no? Hay un desgaste. Es realmente poco frecuente que suceda de cualquiera de los dos partidos, pero cuando ha sucedido, solo ha sucedido para el Partido Republicano. Para el Partido Demócrata, 3 periodos consecutivos, es decir, 2 de Obama y el de Hillary, al menos el primero, se muestra con pocas probabilidades, pero podría suceder. Vamos a ver si tiene las probabilidades y sobre todo también veremos qué tanto se desgasta el Partido Republicano. En 2012 se desgastó claramente entre Romney y los otros. Tuvieron 22 debates, imagínate, aquí que tenemos 2 debates y que apenas los podemos hacer. 22 debates de todos los formatos, con 15 candidatos. La gente pudo reconocer y pudo conocer cuáles eran las posiciones de los partidos y de los candidatos. Aquí no lo tenemos, pero creo que en el caso de Estados Unidos, Hillary puede tomar ventaja de ese desgaste del Partido Republicano. No debemos perder de vista entonces 2016 Estados Unidos para ver qué elecciones aprendemos, ¿no? Así es, desde enero empiezan las elecciones internas, las primarias en Estados Unidos. Luis, ha sido un gusto poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Al contrario, Guadalupe, muchas gracias a ti. Muchas gracias y muchas gracias también a usted por habernos acompañado aquí en Justicia Electoral a la Semana. En nombre de todo este equipo, le agradezco y que tenga usted una muy buena jornada, que la pase muy bien. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este
Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.